Gracias, mi querido Teodoro. Buenos días a todos, feliz miércoles. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver mucho con lo que va a pasar después de junio del 2024. Y me refiero específicamente al 1 de diciembre del año que entra, cuando se instaure un nuevo régimen y una nueva forma de gobierno en México. ¿Y por qué digo esto? Por la simple y sencilla razón, y lo veníamos apuntando hace muchos meses, que México será gobernado por primera vez en su historia democrática por una mujer. En esta tesitura debemos pensar más allá de si una mujer está preparada para dirigir los destinos de un país que sigue siendo tercermundista, que está o que sigue estando en vías de desarrollo. La verdadera pregunta es si los mexicanos estamos listos para ser gobernados por una mujer. En este contexto, y lo hemos venido sosteniendo, mi querido Teodoro, auditorio, quedan 3 mujeres en la contienda por ser la primera mujer presidenta de México, en esta incipiente democracia del país que pretende ingresar en la política global con fuerza y con determinación al frente de los grandes retos de la nación. Sin duda, la candidata de Morena y sus aliados a la presidencia de la República en 2024 será la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y falta definir quién sería la mujer con la declinación la semana pasada de Enrique de la Madrid y antier del diputado federal Santiago Krill Miranda por el Frente Amplio por México. Y en este contexto, nos quedan 2 mujeres en quien recaerá la responsabilidad histórica de pelear de tú a tú al presidente Andrés Manuel López Obrador y su designada hace mucho tiempo Claudia Sheinbaum la presidencia de México, decíamos. Lo que está en juego no es solo la candidatura, no es solo justo ganar un puesto político de la envergadura de la silla presidencial, sino está en juego cambiar la historia democrática del México contemporáneo. Lo que se está jugando el país el próximo año en México es la estabilidad económica, el desarrollo sostenido y el rumbo en el concierto internacional de México como potencia económica en Latinoamérica. Y para eso tenemos, mi querido Teodoro, que apuntar cuáles son los verdaderos retos de México hacia el futuro de cara a la realidad social, política y sobre todo económica que viven las naciones en el concierto internacional. La política proteccionista del presidente López Obrador ha dejado de lado el desarrollo macroeconómico de México. Los programas sociales forman parte del gasto público al menos en el 80% del presupuesto, lo que desde luego le sugiere al modelo de nación de Andrés Manuel López Obrador garantía electoral y permanencia en el poder público. La popularidad del presidente sigue siendo del más alto nivel en el país, más o menos ronda el 65% de la población, y eso, traducido en votos, resultaría muy difícil pensar que no le garantizara el triunfo electoral a Morena, con la salvedad de que AMLO no será más el candidato de Morena ni aparecerá en las boletas de la próxima elección en el 2024. Pero eso se vuelve importantísimo saber qué le ofrecerá el Frente Amplio por México a todos aquellos o a ese 35% restante que no está ni estará de acuerdo con la política del presidente y con la política económica de la 4T. Luego entonces, decíamos, quedan 2 mujeres en la lucha por la definición de la candidatura de la coalición llamada Frente Amplio por México. Por un lado, Xóchitl Gálvez, una mujer que en las últimas semanas, senadora, gracias a la soberbia del presidente de México, que en su decisión de no recibirla en Palacio Nacional, le abrió la puerta a estar en esta verdadera posibilidad de ser la candidata de la oposición a la presidencia de la República. Hay que reconocer que hoy las benditas redes sociales, también en política desde hace algunos años, mi querido Teodoro, han tomado relevancia y fuerza muy importante, al grado de incidir, si no en la decisión, sí en la percepción social de quienes utilizan estas redes sociales de manera cotidiana. ¿Y por qué sostengo esto? Porque ha sido evidente, de manera impresionante, cómo en un lapso de 4 o 5 semanas, las redes sociales y la mercadotecnia política han puesto a Xóchitl Gálvez en la palestra nacional y en la posibilidad real de contender por la primera magistratura de la nación. Mucho más allá en mi percepción personal y en mi análisis político, de merecer dicha candidatura por sus logros legislativos en el Senado de la República, por sus logros en la administración pública en el pasado o por su inteligencia electoral y de operación política. Hay quienes sostienen que la popularidad y el populismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en sí misma, de la Cuarta Transformación, tienen que ser electoralmente atacadas con más populismo, lo que resulta verdaderamente peligroso para la democracia de México, porque entonces estaríamos dejando de lado a la experiencia, a la capacidad de diálogo y negociación, o a la política y al arte de hacer política en beneficio del desarrollo social y económico de México y de sus habitantes. Por otro lado, se encuentra una mujer de probada capacidad política, de probada capacidad de operación política, de probada experiencia en el ámbito de operación y negociación política, comprobada y amplia experiencia en el servicio público, comprobada experiencia legislativa en la Cámara de Diputados y hoy en la Cámara de Senadores, comprobada experiencia en la dirección política de México, y me refiero a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Decíamos que las redes sociales posicionaron a Xóchitl Gálvez en la posibilidad de ser la candidata de la oposición en el país en 4 semanas,
Habría que destacar que en esas mismas 4 o 5 semanas de trabajo, Beatriz Paredes, ex canciller de México en Brasil, caminó el territorio nacional logrando casi la misma cantidad de registros que Xochitl Gálvez, con la única diferencia que, a mi juicio, los logró movilizando las conciencias de los militantes de su partido y de los afines a este proyecto distinto de nación, con propuestas definidas y muy claras de cómo, a su juicio, debe gobernarse una nación como México, de cara, decíamos, al concierto internacional y al papel que debe jugar México en el futuro, respecto de políticas macroeconómicas y de desarrollo, a través de 2 factores fundamentales, mi querido Teodoro. El modelo de gobierno centro progresista, que históricamente definió a México como un país abierto al progreso, pasando por el concepto del federalismo, que el presidente López Obrador ha olvidado en aras de mantenerse o mantener a su movimiento en el poder público de la nación, desde su visión centralista de poder y toma de decisiones. Por eso, se vuelve interesante, y creo, Teodoro, preguntar al auditorio si vale la pena hacer un análisis entre una mujer y otra, las dos, desde luego, legítimas aspirantes a ocupar la silla presidencial. Hasta aquí mi comentario y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias y saludos al auditorio.